Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy vamos a hablar del pienso y luego existo. La primera condición en la vida es el sentido del significado, es decir, nos llenamos de significantes. Desde un punto de vista muy particular de cada quien, todos vemos, experimentamos y le damos significado a ello que nos sucede. En la mayoría de las ocasiones nos llenamos de cantidad de significantes. En la mayoría de las ocasiones, estos significantes son condiciones en sí, es decir, que casi todos nuestros pensamientos se convierten en condicionantes. ¿Qué pasa cuando pensamos? Es como si estuviéramos platicando con nosotros mismos, y de ser así le estamos poniendo atención a todo lo que dice esa voz. Trataré de contestar esta pregunta a lo largo de este video. Para entrar en contexto es necesario hablar de cómo se forma el pensamiento. ¿Cuáles son esos bloques que construyen el pensamiento? Uno es el lenguaje y de igual forma la estructura de tal lenguaje, en donde podemos hablar de fonemas y morfemas. Ya de por sí se requiere un gran estudio para comprender el universo infinito de combinaciones entre las palabras que forman nuestro idioma. Por lo tanto, aquí podemos empezar a hablar de los problemas de los sonidos y los significados. En sí, ello que le llamamos conceptos. Cuando se forman comunidades, comunas, grupos religiosos, grupos de amigos, de familiares, se empiezan a forjar diferentes conceptos que no necesariamente pertenecen a la Real Academia de la Lengua. Somos los nuevos dueños, los vatos locos ya marcharon. ¡Guachen el paisaje, homies! Me voy a hacer un chante de poca madre, con alberca, cerco de estacas blancas y todo. ¡Hey! Pero tales conceptos ayudan a sobrevivir en el medio de cada quien. Aparte de que acompañamos con todo ello que escuchamos y pensamos con imágenes que se construyen en instantes dentro de la mente. Entonces los bloques que construyen nuestro pensamiento es el lenguaje, los conceptos y las imágenes. Hay una frase que dice: el pez por la boca muere. ¿Cuántas veces a través de ello que decimos es como caemos en nuestra propia trampa? Colectivamente existe un hábito de decir cosas sin pensar en las consecuencias. Ya no hablemos de las personas que se dicen a sí mismos que carecen de filtros en el momento de hablar. Sí, güey. Ay, qué prisa. Qué feo. O aquellas personas que creen que son muy sinceras. Está bueno, ¿no? Es súper ¿Qué es ese peinado? Es la mujer más fea que he visto en mi vida. Es mi hermana, es mi hermana. De verdad lo siento. Sí, me parece. Perdón, Y que con tal título tienen el derecho de decir frases sin pensar en el daño que causan a los demás y se causan a sí mismos. Entonces el pienso y luego existo empieza a tomar un poco más de importancia, ya que somos responsables de todo ello que decimos y que a su vez eso que decimos es un reflejo de eso que pensamos, de la manera en que pensamos. Eso sucede en gran parte porque pensamos con una estructura superficial, es decir, que le damos más importancia a querer complementar ciertas frases. Te ha tocado estar con personas que son muy de frases y muy poco de ideas. Con ese tipo de personas. Esas personas, ¿tú sabes por qué ellos hablan demasiado? ¿Por qué alardean? ¿Por qué dicen tantas cosas? Porque realmente su autoestima está en el piso. Su autoestima la tienen en el suelo y necesitan alardear, necesitan hablar tanto para ser aceptado y para sentirse importante. Por eso que dice un refrán: mucha espuma y poco chocolate. ¿Te ha tocado estar con personas que suelen decir las mismas frases todo el tiempo? Todo lo que me he sacrificado por ustedes, ¿y así me pagan? O que complementan ello que quiere decir otra persona. Oh, no, you don't. This is wrong. This is disrespectful. Come on, everybody's trusting you. You're being disrespectful. I'm being disrespectful. And I'm violating his trust, yeah. Oh, this is no good. This plain and simple, this is no good. It's no good, baby. And I got to say. Y que notamos que no es una persona de ideas, sino de frases. Ello es porque su estructura es superficial y no es una estructura de profundidad en la cual se le da mayor importancia al significado subyacente de cada oración. Es algo que platicaremos más adelante. El grave problema que vemos aquí en las estructuras superficiales es que en ellas se basa la educación que tenemos en la actualidad. Ya saben, una educación en la que se trata más de memorizar frases, memorizar información y no necesariamente integrar esa información. ¡Ay, qué fácil! No, pongan un problema más difícil.
La competencia no está desarrollada en su totalidad. Cuando ya se utiliza de entrada tal información con una estructura de profundidad, es una invitación al desarrollo del pensamiento crítico. En resumen, hay dos estructuras, la superficial y la de profundidad. Lo superficial únicamente quiere completar frases y la de profundidad quiere dar un significado subyacente. Es decir, que no se quede únicamente con esa información, sino ir más a fondo, que hay atrás de tal frase, de tal oración. Entonces, estamos acostumbrados a pensar automáticamente sin un pensamiento crítico. Pensamos con una estructura superficial únicamente. Entonces, ¿cómo pretendemos aprender algo si esta estructura superficial es la base de nuestro proceso cognitivo? Qué complicado es digerir que esta estructura es la base de nuestra educación. Empezamos a actuar en base a ello que creemos, en base a nuestras creencias. Y estas creencias están basadas en que alguna vez hicimos una gran suposición de algo y nos apegamos a las creencias propias, a las tradiciones, a los valores que quizás no sean valores y que ya tenemos programados. Y no solo eso, sino que ya están instalados e integrados en lo que creemos ser y los hemos practicado al grado que nos hemos vuelto maestros de tal creencia. Esto es una gran zona de confort. El grave problema es que a nivel colectivo normalizamos una cantidad de creencias disfuncionales. Podemos decir que la mayoría de nuestras creencias y lo que creemos que son nuestros valores son parte de una programación para que realicemos un plan macabro inconsciente del medio que nos rodea. Yo digo que gastemos el dinero en la planta nuclear. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Llámese familia, religión, gobierno, etc. En conclusión, se prefiere ser feliz que vivir en presencia, que darnos cuenta que no todo lo que pensamos es funcional y que tarde o temprano eso que pensamos lo manifestamos. Por lo tanto, el pienso y luego existo, notamos que se va comprobando poco a poco. Gracias a la ideología del género, yo hoy me considero una persona transeconómica. Tú dirás, ¿a qué te refieres? Pues es que soy una persona con gusto de rico, atrapado en un cuerpo de pobre. Todos tenemos una gran cantidad de pensamientos a cada momento. Es prácticamente imposible ponerles un orden. Mientras no exista un hábito de silencio, pretenderles poner un orden es imposible. En consecuencia, actuamos de una manera automática ante muchos de nuestros pensamientos involuntarios. Supuestamente como humanos, hemos dado nuestro máximo de evolución. Hemos desarrollado esta capa del cerebro llamada ectodermo. Es la que nos da la predisposición y la condición humana. De igual forma nos desarrolló un inconsciente. Todo ello que negamos de nosotros mismos, la cual nos lleva a vivir estando perdidos en el pensamiento y nos volvemos adictos y hambrientos del contenido mental, de esta estructura superficial que platicamos anteriormente. Y en consecuencia podemos vivir un efecto de apego involuntario a nuestros pensamientos. Por lo tanto, desde el punto de vista del pienso y luego existo, esto que comentamos lo lleva a ser una frase altamente peligrosa y disfuncional. Veámoslo de esta forma: por su naturaleza, las plantas incondicionalmente existen. No necesitan de una identificación para existir. Los reptiles sobreviven. No necesitan una identificación para sobrevivir. Los mamíferos ya sienten, ya se emocionan y no necesitan una identificación para emocionarse. Y nosotros los humanos condicionalmente pensamos. Y según Descartes, pensamos para existir. ¿Qué situación tan complicada la de creer que todo lo que se piensa es un hecho? Dar por hecho que si se piensa es real, pero no es así. Los pensamientos son únicamente señales, es decir, señalan eso que probablemente puede ser un tesoro, pero que no es un tesoro en sí. Es decir, el pensamiento, si está en una estructura superficial, nos puede marcar un camino para llegar a una estructura de profundidad y descubrir tal tesoro. Y el tesoro sería hacer el ejercicio de la duda, no dar por hecho que sabemos todo, y ello da una predisposición a continuar creciendo como humano, a ser una mejor versión de nosotros mismos con el paso del tiempo, pero tener cuidado de no ponerlo como una meta o un objetivo. Por lo siguiente, la manera de hacer al pensamiento funcional para lograr objetivos, metas, propósitos, es hacer conciencia en el tiempo en el que se está desarrollando tal pensamiento, porque nuestro pensamiento está fragmentado, es decir, tenemos pensamientos que están proyectados hacia el futuro. Ello nos provoca miedo. Pensamiento fragmentado que está enfocado al pasado,
pasado. Ello nos genera culpa. Y si bien hay pensamiento que está en el momento presente, no necesariamente es funcional si tiene una pizca de crítica, juicio o de un análisis muy inclinado hacia la soberbia de querer tener la razón en todo momento. Es válido observarnos en el momento en que estamos pensando y de ser así, le encontramos un mayor sentido a esta capacidad que tenemos. Recordemos que el pensamiento es nuestra herramienta más poderosa. Eckhart Tolle comenta que la forma de ver las cosas es solo un punto de vista, no es necesariamente la verdad. Por lo tanto, René Descartes, con su pienso y luego existo, nos puede llevar a una disfuncionalidad total. Si bien Descartes, en su momento, se le dio un gran peso a esta frase, ya que se creía que esta frase era el descubrimiento del origen del poder personal. Pero cuando empezamos a darle peso a esta frase, creemos que pensar es sobrevivir. Creemos que expresar desmedidamente a los demás a través del sentimiento y de lastimar a terceros nos hará sobrevivir. Entonces, creemos que sobrevivir en la actualidad sería como planear cada respiro, como si este aire fuese a dejar de existir en algún momento, cuando realmente el aire alcanza para todos. Si hubiese una obsesión mental por el aire que soltamos y no confiar en que habrá más para el siguiente respiro, sería vivir en un estrés constante. De la misma forma en que si creemos que todo lo que pensamos nos provoca nuestra existencia, podemos empezar a desarrollar un estrés para tener esa validez de existencia. Si acaso el pensamiento y gracias a él es que existimos, o por lo menos así lo dijo Descartes, nos daría una gran solución para la vida, pero lo decimos como si la vida fuera el enemigo. La vida no está separada de nadie. Cada uno de nosotros somos una vida. No es que tengamos una vida, ya lo somos y se comprueba porque respiramos. En la actualidad y de manera comercial, los coaches y gurús del pensamiento positivista explotan la idea de Descartes. Todo el mundo que hace coach. Bueno, sí, estoy en el coaching, ¿ok? Yo quiero ser coach. Y ustedes tendrían que trabajar en su awareness. ¡Awareness! ¡Dijo una palabra de coach! ¡Estás asustando a tu madre! Aquí no se habla de esa manera, chingado. Todos estos autores de autoayuda, de piensa en positivo y triunfarás, pide y se te dará, la ley de atracción, el cielo es el límite, las visualizaciones del futuro, el universo complotea para darnos lo que merecemos, como lo dice Odín Dupeirón, que le llama el pensamiento mágico pendejo. Yo he denominado el EPMP, que es el exceso de pensamiento mágico pendejo. Y ante estas filosofías creemos tener un libre albedrío, pero mientras la manera en que pensamos es normalizada, adaptada al medio que nos rodea, es un simple condicionalismo en el cual nos convertimos en portadores de una idea estandarizada. ¿Dónde quedó el pensamiento crítico? Quieren basar toda su filosofía en el poder del universo y que está conectado de alguna forma no comprobable con todo lo que pensamos. Tales ejercicios confunden la voluntad de mantenernos motivados y que a través de esta visualización vamos a lograr lo que queremos. Está comprobado que tales prácticas activan la amígdala, que es donde están la sensación de las emociones, entre ellas el miedo, en nuestro sistema límbico, y por lo tanto se despierta la ansiedad. El pensamiento tiene la naturaleza de separarnos del momento presente. Nos hemos dejado llevar por todo eso que pensamos porque le damos el peso de que eso es una verdad absoluta. Veamos, si pensar y luego existir es como decir, pienso que estoy limitado. A ello le doy un peso total de lo que creo ser. Por lo tanto, Descartes con su pienso y luego existo es solo el inicio del camino y podríamos decir que es la raíz del ego. Entonces, el ego es eso que se hace pasar por nosotros y se hace pasar por nuestro ser. Y tal, para existir, va a desarrollar una personalidad, una máscara social. Por mucho que pensemos en algo y lo integremos como nuestra creencia, ello no lo transforma en una verdad. Cada persona tiene su propia realidad. Es decir, cada persona ve diferente la forma en que ve el mundo. Por lo tanto, esta verdad está llena de comprobaciones. Realidad y verdad son conceptos muy diferentes. Un ejemplo sería cuando cae un rayo. Es un hecho que podemos ver el rayo y luego se escuchará debido a que la luz es más rápida que el sonido. Esto es una verdad absoluta. No requiere aprobación de nadie para que por sí sola salga la luz. Podríamos reflexionar acerca del pienso y luego existo y dejar que ello que creemos y que practiquemos, que todo eso que pensamos que es verdad, lo comprobemos a través de que por sí solo salga la luz. Es decir, no dando por hecho que este pensamiento disfuncional o que creemos que es funcional sea una verdad absoluta.
Toda esta información, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo podríamos aplicar? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, la propuesta es la siguiente. Podemos considerar esta frase clásica como el inicio de la transformación personal y crear una conciencia, ya que es darnos cuenta de que no todo lo que pensamos nos hace existir. Ya existimos en cada instante. Quizás sea correcto decir, respiro, entonces me doy cuenta de que existo. O de otra forma, pienso, me doy cuenta de que hay pensamientos, entonces decido darle poder o no a tal idea que se apareció en mi mente. Qué gran condición es la de darse una crítica a sí mismo y creérsela. Entonces esta frase quedaría, pienso, me doy cuenta que hay crítica, entonces decido enfocarme en la forma en que puedo ayudar en mi existencia. Esto significa que es un trabajo del consciente, irle quitando poco a poco la condicionalidad a nuestros pensamientos. Siempre pensaremos, pero se requiere de una voluntad personal para no darle peso a las frases, ideas e imágenes que no nos llevan a nada. A través de una presencia y un hábito de observar nuestra manera de pensar, podríamos llegar de una manera más consciente a elegir pensamientos que tienen una estructura de profundidad, en la cual podríamos adentrarnos para iniciar un proceso de pensamiento crítico. Procuremos dejar a un lado esta estructura clásica de lo superficial. Si por otro lado le damos un gran peso al pienso y luego existo de René Descartes, te recomiendo que elijas con cuidado esos pensamientos que te están dando un sentido de existencia. Por el momento, damos por concluido este video, no sin antes recordarte que lo compartas con alguien que creas que le pueda interesar. Suscríbete a este canal, dale click a la campana para que te notifique cuando se suba un nuevo video y no olvides darnos tu opinión. Ello ayuda y contribuye a mejorar la calidad de los temas que estamos viendo en estas cápsulas. Agradezco el tiempo que tomaste para ver este video y nos vemos en otra ocasión. Gracias.